El día que el océano engulló a España. Imagínese un instante eterno en el que la tierra tiembla, el mar ruge y la historia entera se detiene. Ese instante existe. 1 de noviembre de 1755, 9:30 de la mañana. Mientras los fieles llenaban iglesias encendidas por velas, un seísmo de magnitud estimada entre 8.7 y 9.0 sacudió el lecho atlántico frente a la costa lusa. La vibración atravesó la península como un latido volcánico. Pero en el Golfo de Cádiz el peligro no vino de abajo, sino del horizonte. 3 olas sucesivas, la mayor de 20 metros, se abatieron sobre la ciudad, devorando barcazas, madera, sueño. En Ayamonte murieron más de 1000 personas. En la provincia de Huelva, casas enteras se desplomaron. En Cádiz, la orden del gobernador Antonio Azlor de cerrar las puertas de tierra evitó una carnicería, aunque el barrio de la Viña fue inundado 3 veces, dejando 15 cadáveres flotando en silencio. Fue el mayor desastre natural que haya golpeado jamás a España, un capítulo de fuego, agua y pánico que aún resuena en nuestros genes. ¿Qué sucede cuando la seguridad se vuelve espejismo? ¿Cómo se cura una herida inscrita en la piedra y en la memoria colectiva? Hoy viajaremos por ese dolor, lo compararemos con otros azotes. El terremoto de Arenas del Rey en 1884, la riada del Turia en 1957 y, más allá, con el megatsunami del Índico de 2004, para medir la fragilidad humana frente a los latidos profundos del planeta. Prepárese. Esta historia no concede tregua. Aquella mañana festiva, el primer temblor duró el tiempo necesario para rezar 3 credos completos. Los candelabros oscilaron, los altares crujieron, y un resplandor eléctrico recorrió la bóveda celeste como si el cielo se partiera en 2. En Lisboa, a 300 kilómetros, se derrumbaron iglesias, palacios, bibliotecas. El 85% de los edificios quedó hecho cenizas tras el incendio posterior y entre 60 y 100.000 almas se apagaron. En España, la sacudida quebró campanarios en Zamora y arrancó tejas en Murcia, pero lo peor se incubaba mar adentro. A las 10:15, una gran retirada repentina dejó al descubierto el lecho arenoso de la bahía gaditana. Peces revoloteaban, barcos quedaban varados, y los niños, curiosos, corrían a recoger tesoros marinos. Instantes después, un rugido ahogado se convirtió en muralla líquida, se elevó 20 metros y avanzó más rápido que un caballo al galope. Los testimonios de la época describen un trueno terrible, como si la furia, el miedo y la muerte se hubieran aliado en un solo clamor. La primera ola anegó los extramuros. La segunda destrozó los baluartes del puerto. La tercera barrió los almacenes de sal y hundió los astilleros. En Chipiona, las barcas fueron arrojadas a 200 metros tierra adentro. En Ayamonte, los cuerpos de los pescadores quedaron suspendidos de los naranjos. En Huelva, un convento entero desapareció bajo la espuma. En total, cronistas como Martínez Solares calculan al menos 1.214 víctimas españolas directas del maremoto, además de incontables desaparecidos y heridos. Si la orden de cerrar la muralla salvó a Cádiz, la falta de aviso condenó a los pescadores que faenaban esa mañana tranquila. La ola los engulló sin testigos. El mar tardó horas en devolver cuerpos mutilados, madera rota, alforjas vacías. Tras la tercera ola, llegó un silencio pesado, salobre. Mujeres buscaban a gritos a sus hijos entre barcas rotas. Monjes improvisaban morgues en las plazas. Campesinos, temblorosos, contaban cuántas cosechas habían perdido. Aún así, la vida se abrió paso. Al caer la noche, en el barrio del Pópulo, una comadrona ayudó a nacer a un niño, bautizado con un nombre premonitorio: Salvador del Mar. Con la ciudad cubierta de lodo y lágrimas, llegó la hora de las preguntas. ¿Por qué tembló la tierra?
¿Por qué el océano se alzó como juez implacable? En Madrid, la Real Academia de la Historia recopiló testimonios y dibujos, lo que se convertiría en la primera monografía sísmica española. Sin quererlo, las autoridades sentaron las bases de la moderna sismología y del estudio de tsunamis. Según los informes, los daños materiales superaron los 2 millones de escudos, una fortuna indecible, y la reconstrucción tardó décadas. La Catedral de Cádiz reforzó contrafuertes, las torres vigías se multiplicaron a lo largo de la bahía y se dictó una ordenanza inédita. Toda vivienda costera debía incorporar un piso de fuga, una azotea despejada con escalera exterior por si el mar volvía a enfurecerse. Pero el verdadero cambio fue psicológico. La España ilustrada perdió parte de su inocencia religiosa cuando filósofos, inspirados por Voltaire, discutieron cómo podía Dios permitir tal calamidad en el Día de Todos los Santos. El terremoto de 1755 sembró dudas, abrió debates teológicos, provocó reformas urbanas y configuró una narrativa de vulnerabilidad que la península arrastraría siglo tras siglo. Aún hoy, cada 1 de noviembre, Cádiz dispara salvas en memoria de aquellos que no tuvieron sepultura. Casi 130 años después, el suelo volvió a crujir, esta vez bajo la Sierra de Tejeda en Andalucía. La noche de Navidad de 1884, cuando las familias cenaban migas y cordero, un seísmo de magnitud entre 6.2 y 6.5 agitó Arenas del Rey durante apenas 20 segundos. Pareció breve, pero el precio fue descomunal. Entre 1.050 y 1.200 muertos, 4.400 casas derrumbadas y 13.000 dañadas. Las crónicas hablan de un resplandor rojizo, de montañas que se abrían como hogazas, de niños corriendo entre calles que ya no existían. El joven pastor Manuel Zambrano salvó a su rebaño refugiándose en una grieta y salió ileso, mientras su aldea se convertía en polvo. 3 días después, la reina regente envió trenes hospital y por primera vez la prensa nacional publicó fotografías de un desastre, abriendo los ojos del país a la crudeza telúrica del sur. 73 años más tarde, la amenaza llegó en forma líquida, negra y veloz, la riada del Turia. El 14 de octubre de 1957, tras 40 horas de precipitaciones torrenciales, el río se desbordó con un caudal de 3.600 metros cúbicos por segundo, 4 veces lo habitual. Las autoridades admitieron 81 fallecidos, pero archivos parroquiales y reportes extraoficiales elevan la cifra hasta 300 víctimas. El agua alcanzó 4 metros dentro de la Catedral de Valencia. Barrios enteros quedaron sepultados en barro. El tranvía quedó petrificado como un fósil metálico a mitad de la plaza. Una instantánea inmortal, vecinos almorzando con el agua a las rodillas, se volvió símbolo de la resiliencia. El desastre propició el ambicioso Plan Sur, desviar 11 kilómetros del curso del Turia para salvar la ciudad de futuras riadas, una obra colosal inaugurada en 1969. Si comparamos cifras, el terremoto de 1755 liberó una energía 1000 veces mayor que la bomba de Hiroshima, mientras que el sismo andaluz desató una fuerza 20 veces menor, y la riada valenciana, aunque menos letal, se convirtió en la segunda catástrofe hidráulica más costosa del país, impulsando reformas urbanísticas que aún protegen a 1 millón de habitantes. Cada uno de estos episodios, distinto en forma, comparte la misma lección. El calendario puede repetirse, pero la sorpresa siempre nos encuentra desprevenidos. Para dimensionar la magnitud del desastre de 1755, asomémonos al escenario global. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 rompió la corteza frente a Sumatra. La sacudida duró 10 minutos y la onda de choque viajó a 800 km/h,
generando un tsunami que mató aproximadamente 230.000 personas y desplazó a 1,7 millones. Entre los supervivientes estuvo la doctora española María Belón, vacacionando con su esposo Quique y sus 3 hijos en Khao Lak. Ella relató sentirse dentro de una centrifugadora de agua y escombros, ver su piel desgarrarse por ramas, oír a su hijo Lucas gritar su nombre en un idioma convertido en alarido. Su historia inspiró la película Lo imposible y ofrece un espejo aterrador. Hoy, con poblaciones costeras densas y urbanismo temerario, un maremoto semejante frente a la costa de Huelva podría segar hasta 11.000 vidas, según simulaciones recientes de la Universidad de Alicante. Comparar 1755 con 2004 implica mirar 2 siglos de progreso en alerta temprana, comunicación y arquitectura. Sin embargo, la ecuación riesgo-exposición ha crecido. Más gente, más infraestructuras, más dependencias críticas. En 1755, Cádiz contaba con 70.000 habitantes. Hoy supera los 115.000 y vive del turismo costero. La pregunta retórica se vuelve urgente. ¿Podríamos evacuar a 100.000 personas en 20 minutos? ¿Tenemos planes de refugio vertical? ¿Sabemos descifrar la señal muda de un mar que retrocede? Las secuelas del gran maremoto fueron profundas y de largo alcance. En la década posterior, las exportaciones gaditanas de sal y vino cayeron un 30%, mientras que los precios de la madera se duplicaron por la necesidad de reconstruir flotas. El trauma colectivo dejó huellas en el folclore. Coplas marineras hablan de la ola asesina y procesiones trasladan estandartes al espigón cada mes de noviembre. Los archivos diocesanos documentan un pico de bautizos con nombres como Dolores del Agua o Socorro de la Mar. En el plano científico, el cataclismo impulsó los primeros ensayos de sismógrafos artesanales y motivó una red de observatorios costeros. España comenzó a dibujar mapas de fallas, aunque tardó casi 2 siglos en contar con un Plan Nacional de Emergencia Sísmica. Las lecciones también se esculpieron en hormigón. El Plan Sur Valenciano, la normativa antisísmica de 1968, adaptada tras el choque de Arenas del Rey, o los modernos simulacros de evacuación costera en el Golfo de Cádiz, donde las sirenas colorean el aire cada 1 de noviembre a las 09:40. En cada caso, la memoria del desastre se convirtió en motor de innovación, prueba de que el dolor puede traducirse en prevención. Y sin embargo, el océano sigue ahí, respirando en la playa de La Caleta con su vaivén hipnótico, como si nada hubiera pasado. Cádiz vive. Valencia ríe junto al Turia ajardinado. Arenas del Rey florece cada primavera. La existencia persevera, aunque bajo nuestros pies lata la misma fragilidad que estremeció el siglo XVIII. Recordar no es revivir el dolor, sino honrar a quienes no tuvieron tiempo de decir adiós. La próxima vez que escuche el susurro del oleaje, piense en esos 3 segundos que separan la curiosidad de la tragedia, en la posibilidad latente de que el horizonte vuelva a erguirse como pared, que la memoria sea brújula. Porque, al fin y al cabo, lo contrario al miedo no es la valentía, sino la preparación. Y la preparación empieza escuchando historias como esta. Este guión fue escrito para quienes creen que el conocimiento salva vidas, para los voluntarios anónimos que hoy patrullan las costas y para los científicos que traducen el temblor del mundo en cifras útiles. Si esta narración te conmovió, comparte. Difunde. Suscríbete a nuestro canal para más historias que importan, activa la campana y únete a la comunidad que transforma curiosidad en conciencia. Gracias por escuchar hasta el final. Recuerda, las mareas no se detienen, pero el conocimiento puede hacernos flotar. Hasta la próxima.